Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, como corresponde, mi especial agradecimiento a esta invitación, a todos ustedes, a los colegas del Instituto Panameño, en especial a su presidente, el magistrado Abel Zamorano. Es siempre un gran privilegio el poder hablar frente a tanta gente. Miren, cuando a uno le enseñan a hablar en público de joven, le dicen que tiene que tratar de que las palabras reboten en la última pared para poder así atrapar la atención del público. Yo no sé cómo voy a llegar tan lejos, así que le pido a los que estén ahí por el medio que me ayuden a empujar, así logramos atender después de un día tan largo como el que hemos tenido. Me toca a mí un tema vasto que tiene que ver con la reforma de la justicia penal en toda América Latina. Lo primero que quisiera compartir con ustedes es la idea de que, en realidad, la reforma de la justicia penal latinoamericana debe ser posiblemente el esfuerzo más grande y consistente de transformación de las instituciones judiciales que se viene haciendo en las últimas décadas. Esto lo saben también ustedes aquí en Panamá, que están en el medio del río ya pechando con esta tarea. Grande porque, si bien es un proceso que comienza en congresos como hace 25 años se discutían estas ideas en congresos como hoy ya uno encuentra miles y miles de personas en todos nuestros países tratando de poner en marcha este nuevo esquema de trabajo. Consistente porque todos los países, a pesar de que ya están advertidos sobre los problemas que hay que enfrentar, siguen trabajando. Aquellos que ya llevan unos años con sus sistemas implementados, corrigiéndolos, tratando de resolver problemas, aquellos como México, como Perú o como Panamá, que están en el proceso progresivo de implementación, o todavía algunos estados argentinos, tomando en serio las dificultades de la puesta en marcha, y unos pocos, apenas unos pocos, terminando de tomar decisiones al respecto. ¿Todos con problemas? Sí. Ninguno con la decisión de retroceder. Yo creo que en ese sentido se ha instalado ya un nuevo modelo de justicia penal en América Latina. Sin embargo, si ustedes van a muchos seminarios, a muchos congresos, van a encontrar que se discute acerca de si el sistema funcionó bien en tal lugar, fracasó en tal otro, que en tal distrito es un verdadero desastre, que en el otro tenemos que copiarlo porque funciona perfectamente. Y hasta inclusive en algún país se acusó a las nuevas leyes procesales de hacer aumentar la criminalidad cuando todavía no habían entrado en vigencia. Es decir, como si los criminales hicieran seminarios acerca de que miren que va a entrar en vigencia dentro de un año un nuevo sistema procesal, cometamos ahora los delitos. Es decir, todas estas discusiones que confunden, que no nos terminan de orientar, me parece que son ociosas, que ya no conducen a nada ni tienen que ver con el estado de la discusión del problema en América Latina. Y yo lo que quisiera proponerles es un esquema de análisis del proceso de implementación que nos permita entender mejor cuáles son sus avances, cuáles son los problemas que tiene que enfrentar, entendiendo que hay ciertas discusiones que ya no tiene demasiado sentido seguir dándolas, en particular aquellas que tienen que ver con la estructura elemental del sistema adversarial. Finalmente, ¿qué estamos diciendo? Que los fiscales preparen la acusación, tengan a su cargo los organismos tengan a su cargo la dirección de la investigación para preparar los casos que van a tener que acusar, que el imputado tenga un defensor, que todo esto se haga probando las acusaciones en un juicio oral y público y un suficiente control de la actividad preparatoria mediante jueces imparciales que también actúen en audiencias públicas. Esto no solo ya posiblemente no se discuta en nuestro ámbito latinoamericano, sino que ven ustedes que se trata de ideas simples, sencillas, y ahí reside finalmente su fuerza.
¿Dónde está entonces el problema y los problemas que tenemos en la implementación? Yo creo que si nos vamos a los documentos originarios, a los documentos iniciales de muchos de los procesos de cambio, y estamos hablando de visiones y documentos, ideas que se discutían hace, insisto, 25 años, no hace algunos años nada más, vamos a encontrar que la reforma de la justicia penal nunca se planteó como un mero cambio procesal. Nunca se planteó como un mero cambio procesal, y si así hubiera sido, posiblemente hoy estaríamos discutiendo sobre ciertas instituciones procesales, haciendo derecho procesal comparado, y no hubiera tenido impacto fuerte sobre la realidad, como tantas otras reformas que se habían dado a lo largo de nuestra historia, donde se cambiaban los códigos, pero uno luego iba a los tribunales y encontraba más o menos el mismo funcionamiento. Esto no ocurrió así porque desde el inicio tiene la reforma de la justicia penal una pretensión distinta, una pretensión de hablarle a problemas de la realidad, discutiendo los instrumentos, pero sin olvidar nunca que le está hablando a problemas sociales, a problemas políticos, institucionales y sociales que son extraprocesales. Lo mejor del proceso penal, lo mejor del proceso en general, es siempre extraprocesal. Por eso, la reforma de la justicia penal se planteó desde el inicio 4 objetivos mayores, que seguramente los colegas de otros países o los colegas de aquí panameños van a coincidir que también tienen que ver con 4 grandes objetivos que este país necesita. El primero tiene que ver con la necesidad de modernizar y volver mucho más eficaz la respuesta que damos al fenómeno criminal. Ese es el primer gran objetivo. El segundo gran objetivo, ¿cómo hacemos para ampliar y concretar la defensa de libertades públicas esenciales? El tercero, ¿cómo rescatamos la figura del juez? Y el cuarto, ¿cómo generamos nuevas formas de participación social en la justicia penal? Estos 4 problemas sustantivos, problemas externos a las instituciones procesales, no eran problemas nuevos. Fíjense que de alguna manera implicaba rescatar la vieja tradición del derecho penal liberal, esa maravillosa tradición que está construida sobre ese magnífico panfleto político que fue de los delitos y las penas de Beccaria. De eso se trataba, de ideas que América Latina las había tenido al inicio del siglo XIX y las había perdido, enredada en los laberintos de los sistemas procesales escrituristas y de una doctrina que acompañaba con un detalle desesperante a esos mismos laberintos. Estos objetivos, fíjense ustedes, que siguen vigentes. ¿Y ustedes creen que alguno de nuestros países, desde el establecimiento de los sistemas acusatorios, ha resuelto estos problemas? ¿Ustedes creen que alguno de nuestros países en la próxima década tienen alguna chance de resolver definitivamente estos problemas? No. Ahora, ¿alguno de ustedes cree que nuestro sistema democrático y republicano puede prescindir de enfrentarse con creatividad a estos problemas? Tampoco. Así que el camino es ineludible. Carece de sentido discutir si esto fracasa o no fracasa cuando uno sabe que tiene que transitar ese camino. Pueden fracasar o tener éxito pequeñas experiencias concretas dentro de ese rumbo que hoy se ha planteado y que es lo que no tenemos que perder de vista. El objetivo de modernizar la respuesta de la persecución penal significó también una gran intuición, porque si hace 20 años nuestros países no estaban preparados para dar respuestas al fenómeno criminal con instrumentos democráticos, todos de alguna manera u otra veníamos de instituciones de periodos más o menos dictatoriales, todavía hoy no tenemos ni ideas ni capacidad suficiente para dar respuesta a la criminalidad con instrumentos democráticos. Y entre tanto,
una sociedad que posiblemente también en los últimos 20 años haya tenido uno de los procesos de transformación social, económica, cultural más intensos de los últimos tiempos, ha sofisticado sus formas de criminalidad y de violencia. ¿Cuál está la diferencia? Que es un gran avance del proceso de reforma, pero también es su gran dificultad. Si uno ve la situación de América Latina hace 20 años, y eso está documentado en muchas de las investigaciones de la criminología crítica, nuestros sistemas tenían como institución privilegiada y central y única, muchas veces, no se olviden que el Ministerio Público en muchos países ni siquiera existía, digamos, y única a la policía. Y esa policía generaba una forma de respuesta a la criminalidad que se volvía incompatible con las nuevas exigencias de nuestros estados y a la vez iba generando esta autonomía policial un nivel de exacerbación de las facultades de esa misma institución, niveles de corrupción, falta de profesionalismo, como toda institución que estaba fuera de foco de sus facultades tradicionales o de facultades específicas. Hoy que tenemos un sistema de respuesta al fenómeno criminal donde hay muchos más actores, están los fiscales, está la policía, están las policías especializadas de investigación, están organismos del Estado distintos a la policía que trabajan en áreas específicas de investigación, tenemos otros organismos del Estado preocupados de tareas asistenciales y preventivas, es decir, hoy el escenario de instituciones con las que enfrentamos el fenómeno de la criminalidad es mucho más complejo. Y entre ellos está la aparición del Ministerio Público Fiscal, que en América Latina está llamado a cumplir en esta etapa, no sé si en el futuro, pero en esta etapa está llamado a cumplir un rol de liderazgo en el reordenamiento y la modernización de nuestro sistema de investigación de los delitos, que es justamente lo que está en cuestión. De pasar de tener sistemas que estaban liderados por las instituciones policiales, tenemos que transitar una etapa donde estén liderados por el Ministerio Público Fiscal. Y esto no se hace de un día para el otro y no se hace fácil. En todos los países uno puede contar y demostrar cómo las disputas que existen entre policías y fiscales son determinantes a la hora de poner obstáculos y dificultades a esta nueva necesidad de enfrentar el fenómeno de la criminalidad. Eso se planteó la reforma procesal y ese fue el escenario que creó. ¿Ha esto fracasado? ¿Ha esto triunfado? Carece de sentido preguntarse eso. Por lo menos mientras uno está en el medio de esa pelea. Estamos dando esa pelea. Segundo de los objetivos que se había planteado, ampliar y concretar los instrumentos de defensa. Fíjese que fue también otra gran intuición. Hoy estuvimos toda la mañana escuchando cómo la tecnología le ha dado al Estado nuevas herramientas para las viejas prácticas abusivas. Necesitamos, por lo tanto, los ciudadanos hoy contar con nuevas herramientas de defensa. Claro que sí. Esto lo planteó la reforma de la justicia penal. Herramientas que signifiquen control judicial, herramientas que signifiquen defensa efectiva, no defensa formal, defensa efectiva. Yo les puedo asegurar que hace 20 años en América Latina eran pocos los lugares donde había defensores públicos reales. Hoy son cientos y cientos los defensores públicos que existen en América Latina que están coordinados y trabajando y conectándose con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Significa esto que triunfó? Es una de las áreas en las cuales la defensa pública más se ha avanzado, pero significa que hemos aumentado totalmente el grado de satisfacción de la defensa. No, de ninguna manera, porque esto es un equilibrio difícil, pero no hay otro camino que este. Tercer punto, para ir más rápido, rescatar la figura del juez. América Latina, que todos nos quejamos de que tenemos una débil cultura de la legalidad, no se ha dado cuenta que buena parte de eso tiene que ver con la débil figura del juez. Y el juez penal ha sido y es un juez paradigmático de la sociedad, porque es el juez que está
en el medio de los intereses más fuertes, es aquel en el cual la independencia, la imparcialidad, la probidad se nota de un modo más claro y estridente. Y nosotros teníamos a nuestros jueces penales atrapados en una enorme cantidad de tareas menores, burocráticas, administrativas, tomando declaraciones, firmando fotocopias y una enorme cantidad, de tal manera que la ciudadanía no sabía dónde estaban sus jueces. Aquí se ha tomado una decisión también muy fuerte: poner al juez en el lugar donde tiene que estar. El juez es juez en tanto es imparcial. El oficio principal del juez es la imparcialidad, y la imparcialidad es un oficio, las dos cosas. Y ese oficio de la imparcialidad se ejerce en un lugar privilegiado, que no es un invento académico, sino que es un invento, una maravilla institucional que fueron creando las sociedades a lo largo de los siglos, que es la sala de audiencia. Ese lugar de contención de la violencia, donde se van a tomar decisiones de un modo transparente y en vez de gritarse y golpearse, dialogando, conversando, argumentando, con esta función pacificadora de la palabra y el argumento. Y no lo teníamos. Ustedes me dirán, bueno, Panamá tenía, sí, tenía un poco. No nos olvidemos que muchos países de América Latina no habían hecho un juicio oral en siglos. Y por lo tanto, recién ahora estamos rescatando la figura del juez, poniéndolo en el lugar donde siempre debió haber estado y donde la sociedad lo buscaba y no lo encontraba. ¿Es esto un éxito? ¿Es esto un fracaso? ¿Qué interesa? Es una tarea que tenemos que hacer. Hay jueces que han descubierto el oficio de juez el día que se sentaron en la sala de audiencia, y hay otros que el día que se sentaron en la sala de audiencia están viendo por dónde salir corriendo o esconderse atrás de un nuevo expediente. Bueno, esto habrá que fortalecerlo. Y hoy estamos peleando por la segunda forma de rescatar la figura del juez, que es destacar y rescatar el valor de la jurisprudencia, del precedente. Tenemos una enorme literatura alrededor de la seguridad jurídica, como si la seguridad jurídica fuera producto de la mera ley, voluble como volubles son nuestros parlamentos. La seguridad jurídica fundamentalmente es la previsibilidad de las decisiones judiciales. Y hoy, y esto la reforma de la justicia penal también se lo planteó, cuando se plantea el rescate de la figura del juez, tiene que ver con los nuevos modos de dictar sentencia, los nuevos modos de argumentar públicamente, los nuevos modos de asegurar la calidad de las decisiones, los nuevos sistemas recursivos que se están desarrollando. ¿Ha triunfado esto? ¿Ha fracasado? No importa, ese es el objetivo y esa es la tarea cotidiana. Y por último, la cuarta gran tarea, que fue también una gran intuición, fue generar nuevas formas de participación social. No solo la tradicional, que por algo es una de las grandes peleas del pensamiento liberal y republicano de hace 200 años, que es el jurado, la participación ciudadana, que por suerte está volviendo a ganar terreno en América Latina, sino esta nueva forma de participación que tiene que ver con los sistemas acusatorios materiales, con la participación de la víctima, con el respeto a la víctima, dejando que los intereses fluyan realmente en el proceso. Esta forma de participación social, que por otra parte fue de alguna manera intuitiva de un fenómeno que iba a ocurrir, que es el restablecimiento de la publicidad en nuestra justicia. Durante décadas el derecho procesal en general y el derecho procesal penal habló de la publicidad y no le daba mayor importancia más allá de las declaraciones grandilocuentes, porque la publicidad no existía. La publicidad podía haber existido en otras sociedades del siglo XIX, cuando eran sociedades pequeñas y la publicidad más que nada era el control de ciertos grupos o clases sociales sobre sus compañeros, que eran los jueces. Pero después había desaparecido en las ciudades. Solo en los últimos 20 años la publicidad vuelve a tener sentido en el proceso penal, con sus grandes virtudes y con sus grandes debilidades dentro de esta nueva forma masificada de publicidad. Pero lo cierto es que hoy la justicia necesita tener un nuevo diálogo con la sociedad, directo,
sino queda atrapada en la publicidad indirecta, manejada muchas veces por intereses y corporaciones. Ven entonces que esto es el modo de entender lo que se planteaba la justicia penal y cómo creaba una enorme cantidad de instrumentos instrumentos procesales para tratar de cumplir con estos objetivos. Esto es, ni más ni menos, lo que todos los países están tratando de poner en marcha. Esto es lo que Panamá ya ha puesto en marcha en un distrito, ahora empieza otro, lo pondrá pronto en el resto del país. ¿Cuáles son los obstáculos que tenemos para esto? Miren, yo quisiera superar la discusión sobre los obstáculos inmediatos, que no hay suficiente presupuesto, que la gente no está preparada, que no se planifica adecuadamente. Todo eso existe y podemos poner y cansarnos de ver ejemplos y demostrar los efectos inmediatos que eso tiene en cada una de las puestas en marcha. Pero al final del día, al final de unos cuantos años, todo eso va a pasar y nos tenemos que enfrentar a obstáculos mucho más profundos, que son los que hoy están influyendo de un modo más notorio, y que cuanto antes los captemos, vamos a poder trabajar sobre ellos, porque no son de simple resolución. El primer obstáculo tiene que ver, el primer conjunto de obstáculos, insisto, que no son los inmediatos, tiene que ver con esto que llamamos el esfuerzo del desmontaje. Existe un error bastante común en todos los que diseñan o diseñamos instituciones, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito institucional, que es creer que cuando uno diseña una institución está ante una tabula rasa, es decir, no hay nada y uno puede juntar y crear la institución. Esto, sobre todo cuando se hace a través de sistemas normativos, produce inmediatamente graves dificultades, porque toda construcción institucional, toda determinación de lo que uno quiere hacer a través de una norma, siempre se enfrenta a algo que ya se viene haciendo. Hoy, la nueva hermenéutica del proceso penal, valdría para otros, que es lo que nos dice: miren, definamos con claridad lo que queremos hacer, pero tengamos la misma claridad acerca de aquello que debemos dejar de hacer, porque en la lucha de estas dos sistemas normativos, el anterior que manda lo que ya se venía haciendo y esto, va a estar la discusión, ahí se va a resolver el problema de la eficacia normativa. Si yo digo a una norma, haz esto, es porque quiero que dejes de hacer algo que venías haciendo. Y esto todavía inclusive la teoría de la interpretación del derecho no lo tiene, no lo expresa con toda claridad. En el caso nuestro, el desmontar los modos como veníamos administrando justicia penal nos cuesta muchísimo más de lo que creíamos. Dentro de este desmontaje, que alcanzaría para hacer todo un larguísimo seminario, hay 3 puntos que quiero destacar. Si hoy me preguntaran a mí cuál de todos los obstáculos permanentes que existen, de los obstáculos más importantes que existen para cambiar nuestra justicia penal, ¿a cuál le doy más importancia? Diría a la cultura del trámite. ¿Y qué es esta cultura del trámite? Bueno, algo muy simple y de una terrible fuerza. Nosotros, los abogados, convertimos todo el funcionamiento de la justicia penal en el desarrollo de trámites. Hacemos trámites. Si yo les pregunto a muchos de los que están acá qué es lo que hacen mañana, bueno, mañana es sábado, el lunes, cuando llegan a sus oficinas, me dirán, bueno, tramitar expedientes, oficios, solicitudes, registros, tramitamos. Y por lo tanto creemos que cambiar de Código Procesal Penal es cambiar de trámite. Fíjense, una de las críticas más recurrentes a los nuevos códigos es que son códigos desordenados. Porque antes uno leía los códigos y encontraba el trámite. Hoy va a los nuevos códigos y no encuentra con claridad el trámite. Entonces dicen, esto no está claro, ¿por qué tengo que ir de acá para allá y para el otro lado? Eso es no entender, digamos, lo que se está diciendo. Los códigos son cajas de herramientas, no son una guía para hacer trámite, porque la justicia penal no es hacer trámites. Desgraciadamente,
Esto está tan fuertemente instalado en la práctica de la abogacía y en la enseñanza de la abogacía. De hecho, yo creo que nosotros podríamos cambiarnos el nombre de nuestro título y llamarnos licenciados en tramitación, con dos orientaciones: trámite lento y trámite súper lento, digamos. Uno puede elegir cualquiera de las dos, digamos. Pero esto genera un efecto negativo muy importante a la hora de poner en marcha los nuevos sistemas. Porque, insisto, los nuevos códigos procesales se leen como herramientas político-criminales, herramientas de garantía. No pretenda, a nadie se le ocurre poner las herramientas de una caja de herramientas en orden y primero decidir uso el martillo. Si tengo que destornillar no importa, pero yo uso el martillo. Después uso el destornillador. Si ahora tengo que martillar no me interesa, ahora corresponde usar el destornillador. Y así en una sucesión que nos hace desentendernos y posiblemente lo más simple que yo tenía que hacer, que era clavar un clavo, no lo podemos hacer con un destornillador o con una cinta métrica, que era lo que correspondía según la secuencia. Esto, romper la cultura del trámite y cambiarla hacia la cultura del litigio. En Dominicana claramente lo habían convertido en un lema de su reforma, del trámite al litigio, porque el litigio, y acá Piovenda lo dice de un modo formidable cuando habla de las formas procesales, de lo que se trata es que tomemos un conflicto, lo sometamos a las formas procesales, que son formas de pacificación, y allí tenemos un litigio que es un conflicto formalizado. Y la justicia, ahora nos va a decir Carrara, es un gran sistema de formalización para pacificar, para gestionar conflictos. Pasar de una justicia penal del trámite a una justicia que gestiona conflictos es un desafío que hoy nos tiene atrapados en la mitad del río y nadie todavía, ninguno de los sistemas, termina por decidirse. Ahora, tampoco es cierto que la vieja cultura del trámite ha ganado. Por eso, si uno va a ver la realidad de los sistemas nuevos, ¿qué encuentra? Sistemas desordenados, tan desordenados como los códigos, porque estamos en el medio de una fenomenal pelea, de un fenomenal duelo de prácticas, como lo llamamos, entre dos concepciones muy profundas de cómo administrar la justicia. ¿Es esto éxito? ¿Es esto fracaso? Es inaplicable esa categoría. Segundo problema vinculado a esto, y voy muchísimo más rápido aún, las organizaciones. Pretender poner estos nuevos sistemas con las viejas organizaciones pensadas para tramitar, no se puede. En términos generales, nuestras organizaciones judiciales eran una especie de sistema para barajar las cartas, un lugar donde entran y uno da un caso, otro caso, otro caso, otro caso, una multiplicidad de gente que tiene que cada uno arreglarse y ir hacia donde vaya. Si va al abismo o va al juicio, problema del instructor, del tramitador, del que le corresponde. No, con esas organizaciones no vamos. Hoy estamos justamente tratando de que se tome conciencia que los modelos de organización de la justicia penal son tan o más determinantes que el sistema procesal mismo, que es inescindible la idea de normas procesales y de normas organizativas y de modelos de organización. Me causó mucha alegría ver cómo en la Fiscalía presenta un nuevo modelo de gestión que lo podemos discutir, pero que apunta al problema central. Sin nuevos modelos de organización volvemos a hacer lo mismo. ¿Y para qué me sirve a mí? ¿O cuál es la ganancia de tener un expediente firmado por el juez y ahora voy a tener un expediente firmado por el fiscal? Eso no es el cambio. En esta pelea estamos en la mitad del río. Hay un segundo nivel de obstáculos que quiero señalar, que tiene que ver con la lucha de intereses. Tendríamos una visión muy inocente del proceso de cambio si nosotros entendiéramos que de lo que se trata es de explicarle a la sociedad, de explicarle a los abogados que ahora vamos a tener nuevas reglas de funcionamiento y por lo tanto todo debe seguir, todo debe hacerse conforme lo que hemos establecido. Pero no es así. También la criminología, 20 años de criminología en América Latina nos advirtieron, y eso todos lo leímos al inicio del proceso de reforma, ojo que en la justicia penal se juega uno de los juegos más importantes de nuestra sociedad. Es decir, ¿por qué y a quién vamos a descargar la violencia del Estado?
¿Y ustedes creen que ese juego se juega inocentemente, que ese juego se juega solamente con normas procesales? Miren, si yo tuviera que elegir un punto en el cual tenemos una alarma amarilla de la reforma de la justicia penal en América Latina, no es los problemas de implementación y estos que se van a ir superando y que no son errores, sino que son dificultades del cambio institucional, sino el hecho de que con sistemas inquisitoriales, con sistemas acusatorios, todavía a los que metemos en las cárceles es solamente o predominantemente a los pobres. Y alguien dice, ¿hicimos todo este esfuerzo o vamos a hacer este esfuerzo para que esto sea así? No, no lo hicimos para eso. Lo hicimos para tener la capacidad de dar la pelea por la selectividad del sistema de un modo nuevo. Pero esto es un juego de intereses. Esto no se va a resolver solamente con el Código Procesal Penal. Lo que sí, en la caja de herramientas, que son los nuevos códigos procesales, están las herramientas para reorientar la política criminal del Estado hacia lo verdaderamente grave de nuestras sociedades y no hacia la minucia, que solamente tiene sentido si nos ocupamos de los pobres muchachos que cometerán infracciones, pero que en última instancia tienen también necesitan otras vías de solución. Y con esto no digo que no tengamos que ser eficaces en la política criminal, digo que tenemos que reorientar el trabajo aún en la criminalidad común. Nos cansamos tratando de perseguir a cada muchacho que roba un celular o que roba un auto y rara vez nos preocupamos de los que lucran con el mercado de vehículos robados, con el mercado de celulares y elijan cualquier crimen común, para no crean que no estoy hablando de la criminalidad económica, que son los que utilizan como operarios a los muchachos sobre los cuales nosotros nos ensañamos. Y los otros son los que ganan y ganan y ganan, y eso no tiene nada que ver con la pobreza. Ahí tenemos un juego de intereses, y ese juego de intereses, lo bueno de la reforma de la justicia penal es que está planteado claramente. Segundo juego de intereses, que también hay que tenerlo claro, es el hecho de que este rescate de la figura del juez no está claro a quién le sirve. Miren, pelear por la ley en la sociedad, que es pelear por la fortaleza del juez, no es una pelea, no ha sido nunca una pelea sencilla, porque la ley es la herramienta principal de una sociedad igualitaria. ¿Y por qué razón quienes ostentan privilegios van a querer que en una sociedad se respete la ley? La ley es el instrumento del más débil, no del que ostenta privilegios. Y en América Latina, que vivimos en el continente de la inequidad, digamos, la pelea por la ley es una larga pelea política y es una pelea por los jueces, que muchas veces, desgraciadamente, los mismos jueces no quieren darla. Entonces, cuando les decimos de un modo paradigmático el juez penal es un juez que plantea con claridad estos problemas a la sociedad y plantea con claridad la vigencia de la ley, bueno, ¿cómo esto no va a estar atravesado por intereses? Hay que saber leer los intereses que están en juego en la justicia penal para darse cuenta las dificultades de la implementación. ¿Es esto éxito? ¿Esto es fracaso? Son peleas de la democracia. Son peleas de la democracia que seguirán todavía un buen tiempo y por suerte Panamá hoy suma sus brazos de la manera que lo está sumando. Y en último lugar, el último nivel de obstáculos tiene que ver con el hecho de que para muchas de estas nuevas tareas, para la superación de estos obstáculos de fondo, no tenemos aún un saber nuevo, un saber consolidado. Y esto es bastante grave. Fíjense, o por lo menos nos tiene que llamar para ponernos a trabajar. Miren, es raro el país, es raro el Congreso, es raro el seminario donde comencemos a hablar del derecho procesal penal, de la justicia penal, con una base empírica. El derecho procesal o el derecho penal son parte, como todo el derecho, de la teoría social. Y a nadie se le ocurriría no hablar con una mínima base empírica de lo que ocurre, de lo que logramos, de lo que no logramos. Y uno recorre América Latina y los datos que existen sobre el funcionamiento del sistema penal son débiles, nadie los usa. El otro día estaba en un país, que no lo nombro para no generar susceptibilidades, donde la divergencia entre el simple conteo de homicidios, no de un problema menor,
de homicidios entre la policía y el Ministerio Público, el simple conteo era del 100%. No se sabía si había 1.000 muertos o 2.000 muertos y se pretendía hacer política criminal. Uno decía, miren, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y contamos cuántos muertos hay a ver qué tenemos que hacer? Y uno recorre todos los países y la información no existe en las universidades, no existe, estoy exagerando porque hay gente que está tratando de hacerlo, pero la debilidad que tenemos, ahí tenemos un gravísimo problema en el cual los procesalistas tenemos que poner las barbas en remojo. Hay un segundo problema que tiene que ver con la misma característica del derecho procesal. La teoría del derecho procesal que nosotros utilizamos no es una teoría pensada en abstracto, es el corpus teórico desarrollado por el sistema mixto o inquisitivo reformado, es el producto teórico de la incorporación de la legislación francesa al mundo centroeuropeo, fundamentalmente Alemania e Italia, que generó un tipo de conceptos específicos que tratan de explicar ese derecho procesal. Hoy, que hemos dejado atrás el modelo mixto, todavía pretendemos explicarlo con los conceptos del derecho mixto en los sistemas adversariales, y no se puede. Quien pretende explicar, por ejemplo, las características del Ministerio Público con categorías como poder requirente, que son tradicionales en la estructura de los acusatorios formales del sistema mixto, no va a entender nunca qué es el Ministerio Público ni va a poder explicar los nuevos fenómenos. O quien pretenda explicar los nuevos fenómenos de selectividad de la acción del Estado y de distribución de tareas político-criminales entre víctimas, instituciones intermedias y Ministerio Público con el viejo concepto de acción pública, no llega a ningún lado. Hoy le tenemos que pedir al derecho procesal penal un enorme esfuerzo de crítica y superación de los conceptos. Y esto se logra mediante la comprensión de su historicidad. Bueno, termino pues diciendo que el proceso de implementación en América Latina es un proceso complejo. He tratado de darles una visión, un esquema analítico para entender los objetivos extraprocesales, para entender los obstáculos más de fondo a los cuales tenemos que enfrentarnos. Lo que es realmente una alegría es ver cómo después de tanto tiempo todos los días se suma gente entusiasta, gente dispuesta a dar la pelea, porque no es una frase hecha. Por lo que estamos peleando no es por el sistema acusatorio, estamos peleando por una justicia republicana, una justicia que cumpla realmente con los postulados del Estado de Derecho y sobre todo estamos repensando y peleando por un nuevo papel para la administración de justicia en el contexto de las nuevas democracias. Muchas gracias.